El viernes 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que llevaba a 45 pasajeros a Chile se estrelló en la cordillera de los Andes. Jóvenes del equipo de rugby Old Christians Club y algunos de sus familiares se enfrentaron a temperaturas de 30 grados bajo cero y falta de alimento, lo que les llevó a comer los cuerpos de los fallecidos. Solo 16 personas sobrevivieron y han dedicado su vida a recordar a sus amigos que nunca regresaron a casa. Gustavo Cervino es uno de los sobrevivientes y en esta entrevista recuerda ese momento que le cambió la vida y explica cómo la fe los sostuvo durante esos días en los Andes. Gustavo Cervino, el 13 de octubre de 1972, el avión en el que viajabas con tu equipo de rugby se estrelló contra la cordillera de los Andes. ¿Qué recuerdas de estos primeros instantes? Bueno, me haces ir a un momento clave, cruzo en mi vida. En ese instante estás cantando, saltando con tus amigos porque vas un fin de semana largo a Chile y de repente en un segundo un pozo de aire 1000 metros y te das cuenta que el piloto quiere hacer todo lo posible para sacar el avión que no choque directo contra la panza de la montaña y le da todo el motor y el avión parece que se va a partir y en el momento exacto, antes que pegue, me saco el cinturón y me paro. Hice todo lo contrario a lo que dice que hay que hacer y sentí pip porque entró en pérdida y el avión pegó la punta y se quebró como si fuera el capuchón de una lapicera. Y de atrás todo lo que venía explotó contra la montaña. El asiento donde yo estaba sentado voló hacia atrás con mi amigo que estaba al lado mío. Y después todos esos golpes que primero al romperse la cabina se te rompen los tímpanos. Pero es todo en segundos, en partículas de tiempo que son bien en cámara lenta, pero es segundos. Los golpes, y vos estás esperando que ese último golpe, chocar en un avión a 500 kilómetros por hora con un volcán de 5.400 metros, no te imaginás que puedas sobrevivir. ¿A dónde estaré? Dije yo. En el cielo, en el paraíso, en el infierno. Y de repente eh, en ese aturdimiento que tenía, sentí que un líquido me corría por la frente. Y cuando abrí los ojos, lo agarré y era el líquido del aire acondicionado que se habían quebrado los caños. O sea que me di cuenta que estaba vivo. Cuando di un paso atrás, me enterré en la cintura hasta la cintura, en la nieve hasta la cintura. Nunca había visto nieve y cuando miré para arriba, vi cómo había deslizado el avión por un tobogán enorme de kilómetros y a casi 800 metros vi que mi amigo que había caído a la nieve venía caminando y se cayó para un precipicio a su derecha y lo encontramos 2 meses después. Y bueno, 4.500 metros de altura, no hay oxígeno, el corazón late a toda velocidad, el aire no te entra, la mente actúa en cámara lenta, te sangran los oídos, la nariz, y te querés levantar y es como si tuvieras una mochila de 100 kilos en la espalda. Y tenemos 1 hora de luz, porque son las 4 de la tarde. O sea que en 1 hora pudimos acomodar todo, pero mucha gente quedó atrapada en los fierros toda la noche. ¿Cuántas personas fallecieron en ese Se momento? invierten los números. Cuando caímos, murieron 16 y quedaban 29 vivos. Y en la noche esa y sucesivamente en los sucesivos días fueron muriendo. Después murieron 8 en la avalancha, sepultados el día 29 de octubre. Y después quedaban 3 que fueron muriendo por heridas que tenían, que se les infectó. Después Arturo Nogueira y el otro que murió el último fue Numa Turcati. Para ese entonces tú pienso que habías estudiado un semestre de medicina. ¿Cuánto tiempo habías estudiado medicina? 3 meses. Psicología médica, estadística y biología celular. Estaba haciendo el ciclo básico y la verdad que gracias a Dios, sabiendo muy poco, pudimos hacer mucho por sus amigos. Arturo Nogueira murió en mis brazos. Él tenía las piernas rotas, pero él tenía un dolor muy grande, lo que es verdad, que él no podía dormir con nosotros en el fuselaje. Por eso le hicimos con Roberto Ganesa una hamaca colganda y él dormía como en una
cama paraguaya, ¿cómo se llama eso? Como una hamaca. Una hamaca paraguaya. Pero era bueno porque no lo apretaban, pero era muy malo porque se ponía de frío. No tenía cuerpos de 37 grados que te apretaban, te abrazaban, como nosotros, que abrazados como una piña, nos dábamos calor, contención y no te sentías solo. Así que un día me tiró un frasquito que yo le había dado que tenía pastillitas cuando le di algo, y lo miré y lo bajé. No podía respirar y le hice respiración, casi 2 horas. Después me acalambré el pectoral, después el otro fue como un calambre de metralleta. Y le dije, Arturo, ¿te das cuenta que mientras que yo te hago respiración vivís? Pero cuando yo paro, vos te morís. Así que se asustó y dice, confía en mí, no tengas miedo. Digo, la muerte es la condecoración de la vida. Y vos sos un tipo bueno, así que te vas a ir en paz. Y se asustaba hasta que al final se fue en paz así con las manos, mirando en los ojos, y murió mirándome para arriba, con una paz increíble. Y Numa después estaba muy débil, tenía unas escaras así en la espalda, le salían las apófisis transversas y le sacaba medio litro de pus por día y nunca se quejó. Y murió pesando 25 kilos. Y puso, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, en un papelito que yo se lo agarré cuando murió. Y los que somos creyentes sabemos que hay otra vida en la que igual nosotros no vamos a estar solos y vamos a vivir en paz de acuerdo a cómo vivimos en esta. Numa Turcati trepó conmigo en la montaña en la primera expedición, que con mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, un pantalón de tela, una camisa y un blazer, sin equipo, sin lentes, sin guantes, sin bastones, sin cuerdas y sin sobredormir en una aventura totalmente demencial. Tratamos de llegar arriba y bueno, cuando íbamos por la mitad de la montaña miramos para atrás y el avión nos extinguía en las rocas, confirmamos que nadie nos iba a ver, después se hizo la noche, pero la punta del avión, de la montaña, seguía iluminada por el sol. Estábamos tan congelados que no podíamos ni caminar, tuvimos que dormir con la espalda en el hielo, uno arriba y otro, toda la noche golpeándonos para no morir congelados. Y de hecho tuviste secuelas, ¿no? Te quedaste parcialmente ciego. Sí, como yo no tenía lentes, los otros dos tenían, el sol que me pegaba atrás se reflejaba en la montaña y me fue quemando la córnea y el nervio óptico, a tal punto cuando el segundo día finalmente llegamos a la cima y miramos para el este, el oeste, el norte y el sur, había 150 kilómetros de nieve para todos lados. Y entonces hicimos un pacto de no decirle nada a nadie para que no se depriman. Nos abrazamos y cuando empezamos a bajar encontré 4 asientos y en los asientos había amigos muertos. Y yo le saqué la cruz, la cadena, el reloj, los documentos, porque ahí me impuse la misión de a cada familia llevarle un recuerdo de ese amigo que había muerto, porque intuí que nunca nadie más iba a subir a ese lugar perdido en las montañas y era la oportunidad de hacerlo. Así que fue una decisión muy afortunada para sus familias y para mí, porque muchas veces cuando estaba agotado, cansado y te venían ganas de aflojar, me acordaba la palabra que yo había invertido y honrar la palabra cuando, por ejemplo, a Nicolás le dije que le iba a llevar la carta a su madre, a su novia, y después que volví de la montaña nos agarró la avalancha y murieron 14 más y seguí juntando de todos los que murieron. Y cuando llegué a Montevideo estuve un mes, 30 días yendo día por día a cada casa a contarle cómo había muerto, contarle anécdotas y llevarle los recuerdos para que puedan hacer su duelo. En las cartas que traje, hay una carta de Gustavo Nicolich que le dice a la madre y la novia, de lo más profundo de mi ser, le pedíamos a Dios para que este día no llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Fe, porque si los cuerpos están ahí, porque Dios los puso. Y hoy comenzamos a alimentarnos de ellos. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. ¿En qué momento decidieron, Gustavo, comer los cuerpos para poder sobrevivir? Bueno, esperábamos el rescate del mundo exterior. El día que escuchamos en la radio que no lo buscaba más, ya nos dimos cuenta que la única manera de vivir era por nuestros propios medios. Y como dijo el mío
un hijo mío de 6 años viendo la película Alive con un amiguito de la misma edad, le preguntó, ¿y tu padre cuál era este? Y hacía mucho frío, sí, mucho frío. ¿Y qué comían? Digo, qué buena pregunta. Digo, mirá, estaban tan débiles, tan débiles, tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos. La decisión se tomó por unanimidad, hasta que no estuvimos todos de acuerdo, no se hizo. Pero después que lo decidí, se dice, es muy duro hacerlo. La mano no quiere hacerlo, vos querés un cuerpo helado, es como una estatua de mármol, con un vidrio, con un metal. Todo eso físicamente es complicado. En este momento en la montaña, en estas noches de frío, frío intenso, que se abrazaban, que se daban calor, en ese silencio y soledad, lo único que se escuchaban eran las piedritas del rosario, ¿no? Sí, de noche. De noche, durante 73 días, todas las noches rezábamos el rosario por 3 motivos. El primero, para agradecerle a Dios, porque estábamos vivos y pedirle a la Virgen fuerza. De repente ese día que le agradecíamos se habían muerto 8 en una avalancha. Igual le agradecíamos por estar vivo, ya era motivo de agradecimiento. Segundo motivo era que en la oscuridad de la noche ningún pensamiento negativo nos colonizara la mente. Es que éramos 16 y era un círculo y cada 5 minutos tenías que rezar vos el rosario en voz alta, porque si tú dormías te morías congelado. Gustavo, ¿tú tenías alguna conversación con Dios estos días? Todo el día, pero teníamos una comunicación directa. Dios era el amigo que te hacía agua, el que te acariciaba los pies, el que te abrazaba, el amor. En lugar de la montaña, vos sos tan pequeño, y la montaña es tan grande, que se siente la presencia de Dios. ¿Crees que esta fe tuvo algo que ver con la manera en la que gestionaron la situación? Sí, son muchas cosas. Primero éramos amigos, el amor. Vivíamos en el mismo barrio, íbamos al mismo colegio, jugábamos al mismo deporte, el rugby, y después éramos todos católicos, o sea que éramos una comunidad, un equipo homogéneo, con el mismo objetivo, los mismos valores, la misma visión, los mismos principios, o sea que eso nos ayudó mucho. Todas las noches y todos los días era enfrentar una situación que la mente te decía que era imposible. 40 grados bajo cero, avalanchas, viento, no había comida. Entonces nos conectábamos con el sincero deseo y en el metro cuadrado. ¿Qué podía hacer por él? ¿El qué podía hacer por mí? Eran mentes y manos ocupadas. Vivíamos cada segundo como si fuera el último. Porque podría hacerlo, ¿no? No, era que estábamos rodeados de muerte, estar vivo era un atrevimiento. Si nos hubieran dicho el primer día que vamos a estar 3 meses, nos moríamos. Yo, la gente cuando dice que volvimos a las cavernas, digo que se están equivocados. Nosotros fuimos una civilización avanzada. Construimos una sociedad solidaria, la sociedad nieve. Los bienes pertenecían a la comunidad. El objetivo era vivir, no yo todos. Y todos lo hicimos en armonía. Éramos todos iguales, en el dolor, en la alegría. Y vivimos de una manera que nos dimos cuenta que solo no podíamos y juntos pudimos vencer a la muerte. La vida le ganó, la alegría ganó, la esperanza ganó, la ilusión ganó. Y ese día que venció la vida, el día que los rescataron, ¿cómo fue? Bueno, nosotros nadie nos rescató, nosotros salimos solos. Nosotros cruzamos la montaña porque Parrado y Canesa estoicamente caminaron durante 10 días, subieron y treparon montañas soportando temperaturas de 40 a 35 grados bajo cero, que no la hace ni una persona con equipo. Finalmente llegaron a un lugar que se encontraban con un arriero, no podían hablar por el ruido del agua, le tiraron una piedra, un pañuelo y un papel, y escribió, somos uruguayos, hay 14 amigos, amigas, estamos perdidos, y la noticia, como rodero de pólvora, por medio de telegramas y de fax, llegó al mundo entero y bueno, después de la conferencia de prensa se televisó en directo vía satélite. Y antes de la conferencia de prensa, ¿en qué condiciones físicas estaban en el momento que los rescataron? Nos recuperamos muy rápido. La verdad que es increíble ver el impacto que tiene esta historia en el mundo. Ahora vengo a dar conferencias por toda España y la gente queda totalmente tocada y se emociona
y se da cuenta que la vida tiene un sentido y se deja quejarse. En el aniversario de los 50 años de este accidente, le escribiste al Papa Francisco, argentino, ¿no? Y le dijiste que se uniera a la celebración eucarística con ustedes. ¿Recuerdas esto? ¿Sí? Yo lo conocí al Papa, estuve 4 veces con él, hicimos muchas acciones de alto impacto en el mundo con escuelas, hicimos un partido de rugby en Inglaterra, excombatientes de las Malvinas, argentinos e ingleses, jugaron juntos un partido por la paz, llegaron siendo veteranos de guerra y se fueron siendo veteranos de paz. El Papa tenía una camiseta a su nombre, bendijo la pelota en el Vaticano, hizo el primer pase, llegamos a Inglaterra, se la pasamos a los ingleses y jugamos juntos un partido por la paz. Entonces hicimos un partido de rugby también en Gaza, israelitas y palestinos, por la paz. Y le escribí y le dije que este aniversario 50 era importante para el mundo, porque en la cordillera se habían vivido cosas muy importantes y la Virgen había sido protagonista, Dios nos había dado fuerza y que entendíamos que una misa de celebración y gratitud sería buena tener un mensaje de él. Y me contestó ¿Qué es lo que te dijo el Papa en esta carta? a muchas cosas. Primero, le mandó una carta a los familiares que perdieron hijos, felicitó a las madres que en nombre de sus hijos hicieron una biblioteca, nuestros hijos para los chicos pobres, nos agradeció a nosotros todo lo que habíamos vivido, cómo habíamos mantenido una unión, la esperanza, la ilusión y la fe, cómo la Virgen nos había cubierto con su manto. ¿Crees que enfrentarte a este dolor reafirmó tu fe en cierta manera? Sí, también lo mandé a la mierda a Dios. Le decía, estás distraído, mira, se mueren los buenos, ¿cómo puedes permitir? Y yo entiendo que Dios no actúa. Dios nos trae al mundo con el libre albedrío y adentro nuestro nos dio todo el potencial ilimitado que necesitamos y recurrimos a Él y nos acordamos que estamos hechos imagen y semejanza a Dios. Es una cosa muy linda porque a medida que cuanto más crees en Dios, más grande es Dios. Y cuando vos, lleno de soberbia y arrogancia, te crees lo más importante del mundo, no hay lugar para Dios. ¿Cómo han sido estos años después? Maravillosos. Todos los días cuando me despierto tengo 1440 minutos para hacer lo que quiera. Soy feliz, todas las cosas que hago en el mundo es acordándome todos los días de mis amigos que murieron físicamente pero viven adentro mío y cada persona que está frente a mí es un hermano. Por eso la vida es una ilusión y un gran compromiso. Gustavo Cervino, ha sido un placer. Muchas gracias.